Colegas, bienvenidos. Esto es Derecho de Audiencia. Mi nombre es Oscar Rueda. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Tenemos información interesante que platicar con ustedes. Información relativa a la suspensión en el padrón de importadores. Pero no vamos a estar revisando todas y cada una de las causales de suspensión en el padrón. El día de hoy vamos a analizar un tema muy específico, que será las causales de suspensión en el padrón que se dan de forma inmediata. Tampoco vamos a revisar todas las causales, pero sí me gustaría revisar cuando menos las más representativas. Cuando me refiero a causales de suspensión de forma inmediata, lo que quiero decir es que de la noche a la mañana el SAT simplemente nos da de baja el padrón de importadores, no nos avisa qué está sucediendo y bueno, nosotros nos enteramos que tenemos una causal de suspensión en el momento en que ya no podemos realizar operaciones de comercio exterior, cuando menos no podemos realizar importaciones a territorio nacional. Entonces, debido a la gravedad o a la seriedad de ese asunto, es decir, que de un momento a otro ya no pueda yo realizar mis importaciones, pues creo que es conveniente cuando menos estar enterado de cuáles son estas conductas que me pueden llevar a la suspensión de forma inmediata de mi padrón de importadores. Para saber estas causales de suspensión, nosotros tendríamos que analizar la regla 1.3.3 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que me establecen todas y cada una de las causales de suspensión en el padrón. Así que las que vamos a analizar a continuación son las más representativas, como ya dijimos, de la suspensión inmediata en el padrón de importadores. Para empezar, tenemos lo dispuesto por la regla 133 de mis reglas de carácter general, que señala que para los efectos del artículo 59 de la ley aduanera va a proceder la suspensión en el padrón de importadores en los siguientes casos. Tenemos la fracción quinta, que establece como causal de suspensión inmediata, recuerden, que el contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal, para lo cual valdría la pena recordar, cuando menos de forma muy ligera, que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación establece que el domicilio fiscal del contribuyente, en pocas palabras, es aquel en donde se lleva la administración principal del negocio. En este tenor es importante señalar que, primero hay que señalar ante el RFC el domicilio fiscal que corresponda con esta definición, es decir, el domicilio en donde efectivamente se lleva la administración del negocio. No podríamos señalar como domicilio fiscal un almacén o una bodega, toda vez que ahí no se lleva probablemente la administración principal del negocio. El domicilio fiscal que tenemos que señalar ante el RFC es aquel en donde se encuentra principalmente la contabilidad de la empresa. En realidad, lo que nos quiere decir el Código Fiscal de la Federación es el domicilio en donde se toman las decisiones, en donde están los directores de la empresa, en donde se está administrando como tal el negocio. Pudiéramos demostrar que en X domicilio se lleva la administración del negocio, si es que ahí conservamos la documentación, cuando menos la documentación contable que estamos obligados a llevar según el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, en este sentido, respecto de esta causal de suspensión, sería importante que primero tengamos bien señalado nuestro domicilio fiscal y segundo, que el personal que se encuentra en este domicilio fiscal esté enterado de que es una causal de suspensión el no estar localizable en el domicilio. ¿Por qué les digo que es importante que el personal esté enterado? Porque hemos tenido varios casos en donde el SAT llega preguntando por determinada empresa o por el representante legal y a veces el personal que recibe a los ejecutores o los auditores del SAT, pues por temor a que algo grave pueda estar pasando, simplemente manifiesta que ahí no vive o ahí no es la empresa o X o y por lo tanto se inicia el procedimiento de suspensión en el padrón de importadores como una de varias consecuencias que tiene el no estar localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, creo que tema número 1, importante, pues claro, conocer esta causal de suspensión y sobre todo mantener al personal debidamente informado. Cuando llegue alguien del SAT o de Hacienda o de Aduanas, pues para nada hay que negar que ahí reside la empresa, por el contrario, hay que recibir cualquier documentación que nos vayan a notificar y entonces de esta forma estaríamos evitando incurrir en esta primer causal de suspensión.
Me voy con la siguiente causal en la fracción séptima de esta regla 133, que tiene mucha relación la fracción séptima y la fracción octava de esta regla. Me señalan cuando el contribuyente tenga créditos fiscales exigibles y que no se encuentren garantizados por infracciones en esta fracción séptima distintas a las de comercio exterior netamente. En la fracción octava, infracciones netamente de comercio exterior por un monto superior a los 100,000 pesos. ¿Qué quiere decir el hecho de estar o de tener un crédito fiscal exigible no garantizado? Pues como ustedes saben, cuando a mí el SAT o aduanas me determinan alguna multa, vamos a llamarle al crédito fiscal solamente para efectos didácticos la determinación de una multa. Yo tengo una multa determinada y tengo dos opciones: consentir la multa, es decir, admitir mi error y mi culpa y entonces pagarla, o la otra opción sería no consentir la multa, para lo cual tendría yo que impugnarla, ¿cierto? Tendría yo que promover un medio de defensa, llámese un recurso de revocación o un juicio de nulidad en contra de esa multa. Cuando yo hago esta segunda opción, es decir, cuando yo me defiendo del fisco, tengo una de dos: puedo pagar el crédito fiscal y seguirme peleando, o puedo garantizar solamente el crédito fiscal y seguir peleando en un juicio o en un recurso. Entonces la causal de suspensión que estamos analizando en estas fracciones séptima y octava de la regla 133 señala cuando tú estés en un litigio, cuando estés impugnando alguna multa de materia de aduanas, que esta multa sea mayor a 100,000 pesos y no se encuentre garantizada como es tu obligación, entonces voy a suspender el padrón de importadores de forma inmediata como un mecanismo para hacer que garantices estos adeudos mientras estás en un litigio. De eso se trata la fracción 7 y la fracción 8 de la regla 133, no garantizar mis adeudos superiores a 100,000 pesos. En la fracción 13 de la regla 133 se establece como causal de suspensión pues el no contar con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. En esta causal pudiéramos incurrir incluso si no logramos acreditar la legal tenencia o la legal importación de los bienes de comercio exterior que se encuentren en nuestro poder. Entonces, bien importante que contemos y que sepamos que está a la mano esta información o esta documentación que acredita la legal importación o la legal tenencia de mis bienes. ¿Con qué documentación acredito la legal tenencia de un bien? Tendríamos que revisar el artículo 146 de la ley aduanera, que me establece tres supuestos principalmente: documentación aduanera que acredita la legal importación como primer supuesto, facturas de compraventa nacional siempre y cuando cumplan con todos los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y notas de venta expedidas por el propio SAT. Cuando yo compro en alguno de los remates de mercancías, el SAT me proporciona una nota de venta y claro, con esa nota de venta podría yo acreditar la legal tenencia de mercancía de origen extranjero. Es importante, esto es solamente un supuesto, el acreditar la legal tenencia. Claro que el simple hecho de no contar con cualquier otra documentación relativa a mis operaciones de comercio exterior, llámese un control de inventarios, llámese los pedimentos que estoy obligado a guardar, etcétera, pues pudiera dar pie a una suspensión inmediata en el padrón de importadores. La siguiente fracción 14 de esta regla 133, señala que es causal de suspensión cuando el contribuyente se opone al ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. Esto quiere decir, si yo impido una visita domiciliaria, una auditoría en mi domicilio fiscal, si yo impido una revisión de la mercancía en transporte, pues bueno, una forma que tiene el fisco para obligarme a otorgarles el acceso a los bienes o a la inspección que ellos quieren realizar, pues es suspendiendo el padrón de importadores. Me bajarían el switch y entonces cuando yo les permita practicar la auditoría, claro que ellos tienen otros mecanismos aparte, pero bueno, este es uno de ellos. Cuando yo les permita practicar la auditoría, entonces pues vuelven a reactivar el padrón suspendido.
También, y tiene mucha relación con esto que acabamos de mencionar, la fracción 15 es causal de suspensión el no atender los requerimientos para presentar documentación que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras. Tiene mucho que ver porque también se trata de una facultad de comprobación, la famosa revisión de gabinete. Esto quiere decir, el fisco me va a mandar un documento a notificar, en este documento me van a dar por lo general 15 días para que yo presente determinada información y documentación, normalmente en Avenida Hidalgo, en el módulo de contabilidad y glosa, y si yo no atiendo este requerimiento, bueno, pues le estoy dando un buen pretexto al SAT para que procedan a la suspensión de mi padrón de importadores. Entonces, importante en cualquiera de estas tres últimas causales analizadas, pues bueno, que permitamos a las autoridades realizar sus funciones. Tenemos que dejar que hagan su trabajo. Debemos de tener siempre bien resguardada la documentación de nuestras operaciones de comercio exterior y de esa forma, pues bueno, atender cualquier requerimiento que nos haga la autoridad. Ninguna de estas tres causales quiere decir que por el simple hecho de que suceda en automático me van a suspender el padrón, pero sí quiere decir que la autoridad, en el momento en que así lo decida, puede hacerlo. No es una cuestión automática, es una cuestión completamente discrecional, pero bueno, claro que es una excelente herramienta para el fisco de obligar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones. Creo que era importante hacerlo saber. También tenemos la fracción 18 de esta regla, que establece como causal de suspensión inmediata en el padrón el simple hecho de que las autoridades aduaneras tengan conocimiento de mercancías que atenten contra la propiedad industrial o bien contra los derechos de autor protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. Por supuesto que me refiero a todo el tema de marcas, patentes y derechos de autor. Esta causal simplemente quiere decir, pues si las autoridades están enteradas de algún procedimiento o las mercancías que se encuentran en la aduana estaban sujetas a marcas y patentes de las cuales yo no acredité ser el titular o ser el licenciatario de esta marca o patente o tener permisos del autor de la obra, pues entonces, aparte de la retención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes de esta mercancía, pues bueno, tengo la suspensión inmediata del padrón de importadores. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el tema de las marcas en la aduana. Si estoy importando algún artículo de marca, bueno, tengo dos opciones: o demostrar que yo soy el dueño de la marca, o que el dueño de la marca me otorgó una licencia para el uso de la misma, y con eso no tendríamos ningún problema. El otro caso muy común que se da en las aduanas son marcas que se parecen mucho a las originales, por no decir marcas piratas. La Ley de Propiedad Industrial protege esta figura, la establece como una infracción cuando una marca se parece tanto a otra que puede caer en confusión ante el público en general. Es decir, si yo traigo una mercancía que pudiera parecer, porque es un tenis que tiene 3 franjas formadas como si fueran un triángulo, pues claro que puede parecer que los tenis son marca Adidas, ¿correcto? Pero en realidad mi marca es otra y nada más se parece mucho el logotipo, pero también vendo tenis. La Ley de Propiedad Industrial pues establece que eso hace las veces de que yo estoy tratando de confundir al consumidor al tener una marca muy parecida a otra marca reconocida en el mercado. Entonces, si ese fuera nuestro caso, pues es mejor que cambiemos de logotipos, cambiemos de marcas, o en su defecto no realicemos la importación a territorio nacional, porque claro que es algo que es muy evidente, muy fácil de descubrir, y pues bueno, tiene sus propios procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y claro, la mercancía se queda retenida por parte de esas autoridades, por parte de la PGR también, y bueno, como ustedes ya saben ahora, pues el padrón de importadores también puede correr peligro ante esta situación. Así que sigamos avanzando. En la fracción 25 de esta regla es una causal de suspensión muy pero muy importante y muy delicada, y tiene mucho que ver con el tema de subvaluación que está tan de moda. Como ustedes saben, nada más voy a recapitular un poco acerca de la subvaluación. Como ustedes saben, el subvaluar las mercancías lo que quiere decir es que yo estoy declarando en mi pedimento
un valor inferior al realmente pagado por las mercancías. Supongamos que a mí mis mercancías me cuestan 100 pesos, por decir cualquier ejemplo, y yo en el pedimento de importación estoy declarando 50 pesos, pues evidentemente para pagar impuestos únicamente sobre 50 pesos, ¿correcto? Esa figura, esa alteración de la información real, caería en el supuesto de subvaluación, la cual se encuentra sancionada por la ley aduanera, tiene una causal de embargo precautorio, y bueno, claro que traeríamos ahí algunas multas por omisión de impuestos sobre la base real del valor de las mercancías y demás. Sin embargo, tenemos esta causal en la fracción 25 de la regla 133 que me dice: con el simple hecho de que el valor declarado en tu pedimento de importación sea inferior en un 50% o más del precio de aquellas mercancías idénticas o similares importadas 90 días antes o 90 días después de tu fecha de importación, será motivo suficiente para que yo suspenda el padrón de importadores. Esta fracción 25 es prácticamente idéntica a la causal de embargo precautorio que encontramos en el artículo 151 fracción séptima de la ley aduanera. El 151, que establece en qué caso se va a embargar la mercancía en la aduana, señala el mismo supuesto y me dice: oye, cuando yo, autoridad, detecte que tu mercancía es demasiado barata, más del 50%, es decir, si una mercancía costaba 100 y la tuya la traes en 50, entonces es motivo suficiente para que yo proceda al embargo precautorio de esta mercancía, lo cual a mí no me hace tanto ruido, porque bueno, pues es un mecanismo para que la autoridad pueda practicar una investigación y pueda determinar si yo compré en 50 o si yo compré en 100 y estoy subvaluando para pagar menos impuestos. Esa parte no me hace tanto ruido, a pesar de que claro que le afecta a los importadores que actúan bien. Les afecta el simple hecho de tener ya la mercancía embargada, tienen que contratar abogado para que el abogado presente los documentos, hay que seguir un procedimiento que lleva normalmente de 3 a 4 meses en resolverse si todo sale bien, es decir, sí tiene su propio dolor de cabeza, pero es relativamente fácil de sustentar. Si embargan precautoriamente las mercancías, le podemos demostrar a la autoridad que en este caso yo pagué 50 y no pagué 100, por lo tanto no estoy subvaluando y entonces no hay causal para que me determinen multas o para que la mercancía pase a propiedad del fisco, se puede liberar el procedimiento. Sin embargo, en esta fracción 25, creo que en un verdadero atropello, pues la autoridad dice: con el simple hecho de que tus mercancías sean en un 50% o más baratas que otras importadas 90 días a la redonda, será suficiente para que yo suspenda el padrón de importadores. En este caso, cabe mencionar que la siguiente regla, la 134, señala que para reactivar el padrón de importadores en un supuesto como el que estamos mencionando, pues bastará con que el importador se allane a las infracciones, es decir, reconozca su culpa, pague la diferencia de impuestos y entonces te entrego tus mercancías y te reactivo el padrón de importadores. Se me hace, en lo personal, una situación verdaderamente grave y verdaderamente ilegal por parte de nuestras autoridades aduaneras, pero bueno, mientras estamos empujando para que esto se corrija, hay muchas entidades que hacen esfuerzos enormes, como puede ser la CLA, por ejemplo, o la CAREM también, están haciendo esfuerzos. Los abogados en la vía privada también los hacemos cuando impugnamos estos casos. Hacemos esfuerzos tremendos, pues para que este tipo de normatividad que tiene una connotación de origen un tanto ilegal, porque no pasa por un procedimiento legislativo, pues bueno, sea sustituida, o sea, en este caso, pues definitivamente derogada esta fracción de la regla 133, ya que es un verdadero atropello, sobre todo si consideramos que la Organización Mundial de Comercio establece que la subvaluación, pues claro que es un fenómeno que se tiene que atacar, pero no es un fenómeno ni siquiera tan grave y que no debería de tener sanciones de la misma naturaleza, ¿no? Sanciones graves. Entonces, bueno, estamos empujando para que ese tipo de reglas cambien. Y por ahora, pues lo que vale la pena es que ustedes conozcan esta situación para que puedan tomar las medidas que consideren pertinentes.
Pasando a la siguiente fracción, la fracción 27 de la regla 133, pues bueno, es causal de suspensión inmediata si las autoridades detectan que un contribuyente ha presentado documentación falsa de sus operaciones de comercio exterior. Y la siguiente, la fracción 18, simplemente establece que si falsamente estás alterando el origen de tus mercancías para evadir el pago de una cuota compensatoria o una medida de transición, entonces será también causal de suspensión inmediata en el padrón de importadores. Esta última fracción o esta última causal, ¿qué quiere decir? Supongamos que yo tengo un producto que si viene de China pagaría una cuota compensatoria del 100% sobre su valor. Normalmente lo que los malandros, por llamarlos de alguna forma, harían sería triangular la operación, es decir, que la mercancía no llegue directo de China, sino que pase primero por los Estados Unidos, consigo un certificado de origen de Estados Unidos y entonces de esa forma yo evadiría el pago de la cuota compensatoria del 100% sobre el valor de mis bienes. Pues bueno, resulta claro está que esa es una práctica completamente ilegal, la triangulación de las operaciones, y pues eso sería más que suficiente para que me suspendan de forma inmediata el padrón de importadores. Si la autoridad observa alguna etiqueta que diga hecho en China o algún grabado, como lo traen muchos de los artículos hechos en ese país, que señale que está hecho en China y yo en el pedimento declaré el origen estadounidense, pues bueno, aparte del embargo precautorio, de la multa del 70% sobre el valor del bien y de que va a pasar a propiedad del fisco federal al final del camino, pues claro, tengo la suspensión en el padrón de importadores, lo cual tiene serios dolores de cabeza porque claro, puede frenar por completo la operación de una empresa. Entonces, bueno, creo que estas son todas las causales que quería platicar, cuando menos son las más representativas de esta suspensión inmediata en el padrón. Aquí en el último párrafo de la regla que estamos analizando, se establecen todas las fracciones de esta regla 133 que ameritan suspensión de forma inmediata. Aquí en el blog de Derecho de Audiencia les dejo posteada el texto completo de la regla 133 para que puedan consultar todas las causales de suspensión, no solo las inmediatas, sino todas y cada una de las causales, y bueno, pues puedan evitar incurrir en alguna de ellas en la medida de lo posible, cuando menos estén informados de forma preventiva. Ok, ya analizamos entonces estas causales de suspensión inmediata. Y por supuesto que muchos estarán pensando pues lo ilegal de una suspensión inmediata, ¿no? Es decir, primero me están pegando y ya después me van a preguntar si hice bien o no hice bien, lo cual por supuesto que iría en contra de la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 de nuestra Constitución. Y bueno, pues me sorprende aún más, por si fuera poco, encontrarme en la página, bueno, no en la página, claro que es la fuente de donde la podemos tomar, de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen aquí en pantalla, en el rubro de jurisprudencia y tesis, es decir, al consultar las tesis pronunciadas o las jurisprudencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues me sorprende encontrar esta tesis que tenemos por aquí, que fue publicada en el mes de febrero de este año. Es una tesis de jurisprudencia, es decir, constituye una jurisprudencia tal cual. La jurisprudencia quiere decir que es un criterio que cualquier tribunal que esté por debajo de la Suprema Corte, en este caso cualquier tribunal en nuestro país, incluido el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito, cualquier juzgador que tenga que ver con la materia aduanera, por tratarse de una jurisprudencia de la Suprema Corte, está obligado a obedecerla, no puede apartarse de este criterio. Entonces, en ese sentido, se me hace bastante grave el encontrarme con esta jurisprudencia de la Suprema Corte que obliga a todos los tribunales, y que, si me permiten, voy a leer de forma muy breve para que ustedes estén enterados de cómo funciona en los tribunales este tema. Me dice la jurisprudencia en su rubro: suspensión en el padrón de importadores no constituye un acto privativo, sino de molestia, por lo que no rige la garantía
de previa audiencia. La sanción consistente en la suspensión del padrón de importadores con fundamento en el artículo 59 de la ley aduanera, así como en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, no constituye una resolución de carácter definitivo cuyo objetivo principal sea la supresión o menoscabo de un derecho adquirido, sino que únicamente se trata de una suspensión de carácter provisional con el objeto de que la autoridad hacendaria esté en aptitud de verificar que los procedimientos en materia de importaciones se llevan a cabo conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Por tanto, aun cuando la suspensión de la autoridad se lleva en forma inmediata, sin que antes se dé oportunidad al importador de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, no implica violación a la garantía de audiencia previa, puesto que se trata de una medida cautelar de carácter temporal, mas no de una cancelación o revocación del registro, máxime que las propias reglas prevén la posibilidad de que los contribuyentes subsanen o aclaren la irregularidad detectada a través de la solicitud respectiva, con lo cual se dejaría sin efectos la medida cautelar y se repararía el agravio. En consecuencia, al tratarse de una medida de carácter temporal, no constituye un acto privativo y por ello no es factible que en la especie se cumpla con la garantía de previa audiencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bueno, con esta seriedad, la Suprema Corte de Justicia no solamente avala que el SAT y las aduanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede expedir sus propias reglas de carácter general, que en teoría no deberían de obligar o de establecer cargas adicionales a los contribuyentes. No solo les permite eso, sino que reconoce el derecho que tiene el SAT y aduanas de primero golpear y después preguntar, bajo el argumento de que no constituye un acto privativo, solamente se trata de un acto de molestia, pero lo puedes reparar a través de los propios procedimientos que estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus reglas, es decir, tramitando tu reactivación en el padrón siempre y cuando te allanes a las causales de suspensión y pagues lo que tengas que pagar. Entonces, como las reglas te permiten hacer eso, según la Suprema Corte de Justicia, pues no aplica la garantía de previa audiencia y primero te pueden golpear y después preguntar. Pues bueno, con esta gravedad y con esta seriedad encontramos la jurisprudencia de la Suprema Corte, que por supuesto, como les comentaba hace un momento, estaremos empujando para que este tipo de temas pues cambien radicalmente y se respeten de forma estricta nuestras garantías como individuos y nuestras garantías pues también como empresas, ¿no? Para poder realizar nuestras operaciones con un poquito más de seguridad jurídica y con un poquito más de tranquilidad de que el fisco no nos está tratando de sancionar sobre todo lo que hagamos, si lo que queremos es pues simplemente pues trabajar y traer derrama económica al país. Bueno, pues mientras eso sucede, mientras logramos impulsar estas reformas y lo que se tenga que hacer, me parece importante que conozcas la situación actual para que puedas tomar las medidas que resulten necesarias. En esta ocasión es todo por el momento. Les repito, mi nombre es Oscar Rueda. Me dio muchísimo gusto saludarlos nuevamente, muchísimo gusto poder platicar de esta información que creo bastante relevante. Y pues bueno, como siempre, gracias por permitirnos compartir. Nos vemos o nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta luego.